Señorías, para mí es una honra defender hoy aquí la personalidad de un hombre nacido en La Laguna, en mi ciudad también, un 4 de febrero de 1927 y fallecido recientemente el 14 de mayo de este mismo año, ¿no? Sinceramente, lo que traemos aquí, algunos de los seguidores y admiradores de Pedro González, sobre todo del Pedro González, artista y profesor, es la reclamación de un anhelo que tuvo en vida, y es la de tener un lugar permanente de exposición de su obra en la ciudad natal, en La Laguna. Se trataría de buscar un sitio quizá transitorio. Nosotros estamos proponiendo en la PNL que sea la antigua sala de arte Juan K., que está en la Plaza de la Concepción, que hoy día pues está dentro de la jurisdicción de la Fundación Caja Canarias, tutelada en su momento por el Gobierno de Canarias. Es una sala de arte, digo, que tiene el nombre de un gran rector de la Caja de Ahorros, cuando las cajas de ahorros eran las cajas de ahorros, y que digo que ese lugar como transitorio, y luego aspiraríamos a lo mejor, y si es posible, que en el Palacio de Navas se alojara una exposición permanente de la obra de don Pedro González. Pedro, yo creo que el problema que tenemos en Canarias, y muchas veces lo he recordado, es la amnesia sistemática que le aplicamos a nuestros grandes hombres y a nuestras grandes mujeres. Y tenemos la obligación de tener ordenados los prestigios, ¿no? Yo sé que a lo mejor en esta Cámara, donde tan acostumbrados estamos a ICTE, a REF, a techo de gasto y regla de gasto, pues estas cosas suenan un poco extrañas, pero yo creo que hay que humanizar estas paredes. El otro día estuve en la inauguración de la exposición que se hizo de los fondos de esta Cámara, y aparte de asombrarme la locuacidad como crítica de arte de nuestra presidenta, y que no sea esto coba, tenía detrás de ella a una gran obra que es La Montaña de Pedro González, que está dentro de nuestros fondos y fue adquirida en su momento, ¿no? Quizá esa es una de las etapas de Pedro González, por citar solamente una, que abre precisamente el siglo XXI, ¿no? Empezó esa obra, esa gran serie, es del año 2000. Pero Pedro González, hay que recordarlo aquí, es un hombre que tiene un capítulo especial dentro de la historia del arte y dentro de la historia de las ideas de Canarias, ¿no? Fue profesor de la antigua Escuela de Artes Aplicadas, fue luego el primer decano y fundador de la Facultad de Bellas Artes, y realmente ha sido un hombre premiado y reconocido por la crítica más especializada. La crítica seria, críticos que yo he conocido, entre ellos Eduardo Westerdal, que venía de otra generación, hombres tan indiscutibles como Emilio Lledó, como un gran crítico ya fallecido y hoy padre de un gran redactor del País, Santiago Amón, o el actual crítico oficial del País, como es Francisco Calvo Serrayer. Es decir, la crítica que mereció la obra de Pedro González fue una crítica unánime y una crítica que nadie puede poner en cuestión. Pedro se quedó en Canarias como se quedó su hermano Antonio González, premio Príncipe de Asturias de investigación, por su gran amor a las islas, ¿no? Él tiene una índole atlántica, como a mí me gusta decir, porque desde 1955 a 1960 estuvo de migrante en Venezuela. Allí demostró lo que puede ser, y lo digo en estos términos entrecomillados, su esquizofrenia profesional. Doctor en Bellas Artes y al mismo tiempo licenciado en Ciencias Químicas, que era lo que se estudiaba en La Laguna, porque eran pocas las carreras que se ofertaban desde ese primer centro docente. Pero en esa experiencia que tuvo en Venezuela, regresó, digo que es una experiencia atlántica como muchos otros artistas han tenido, regresó y en 1960 empezó realmente a remover los cimientos de lo que era la intelectualidad de Tenerife, ¿no? Fundó en 1964 el grupo Nuestro Arte, acompañado del entonces director del Museo de Santa Cruz, Pedro Tarqui, del secretario Antonio Vizcaya Carpenter, de otro pintor como Enrique Lite. También fueron acompañados luego por firmas como la de María Belén Morales o las de José Abad en ese grupo Nuestro Arte.
Ese grupo Nuestro Arte realmente removió los cimientos en esos años 64 de lo que era la adormecida pintura que había o se hacía en Tenerife. La hacía sobre todo Bonín, que era una pintura especialmente paisajista y academicista, ¿no? Pedro vino y removió todo con su vocación abstracta que tenía en esos momentos y que inauguró en 1961 con la serie que denominó Iserces, ¿no? Y luego siguió trabajando y evolucionando, y después daré a lo mejor una enumeración de sus distintas etapas, pero lo interesante es que fue el escalón que dialogó con el movimiento anterior, con el movimiento de los miembros de Gaceta de Arte. Yo tengo pocos años, pero pude disfrutar de cómo ese diálogo entre intelectuales se dio, de cómo se sentaban en Sotomayor o luego aquí en el Águila, se sentaban en la misma mesa Eduardo Westerdal, Domingo Pérez Miric, Pedro García Cabrera, y al mismo tiempo se sentaban el citado Tarqui, Antonio Vizcaya, Pedro González, Ernesto Salcedo, que también se vinculó a ellos en esos momentos, ¿no? Fue un diálogo de generaciones, yo creo que un diálogo fecundo, con personas que tenían grandes caracteres, es decir, tanto Westerdal, con él era difícil dialogar, él era un gurú, y ejercía de gurú, y en realidad también Pedro González fue el gran líder de ese movimiento de Nuestro Arte de los años 60, ¿no? Pero era una etapa realmente de enriquecimiento intelectual y donde se pusieron sobre la mesa no solo problemas estéticos, no solo problemas literarios, no solo problemas de otra índole filosófica, sino también problemas de la libertad, el ejercicio de la libertad política que en aquellos momentos estaba un poco secuestrada y que estas personas lo mantuvieron vivo y nos lo transmitieron a nosotros. Pedro González, como dije, fue un líder no solo en el fundacionamiento de lo que fueron los estudios de Bellas Artes en Tenerife, sino fue el líder también en sus manifestaciones políticas, ¿no? Fue el primer alcalde democrático después de la transición, pues democracia hubo antes en el siglo XX en España. Después de la transición fue alcalde de la ciudad de La Laguna en 2 ocasiones, en 2 legislaturas, en un tiempo en el que las alcaldías las ocupaban intelectuales, es decir, era el tiempo de Tierno Galván en Madrid, y el tiempo también, aunque con un año de diferencia, de Juan Rodríguez Oreste en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Yo creo que fue un momento que él supo interpretar y que lo llevó a hacer de la ciudad de La Laguna una ciudad mucho más hermosa. Se ocupó también de otras cosas quizá no tan brillantes ni tan de superficie como el mismo saneamiento, ¿no? Una ciudad que tenía grandes problemas de saneamiento. Fue un alcalde con una trayectoria impecable y todos lo recordamos en este sentido. No solo se ocupó de dirigir la Facultad de Bellas Artes, sino que también inspiró, y además la dirección de la Facultad de Bellas Artes, y ejerciendo una docencia que tenía en cuenta no solo lo que era la teoría academicista, sino lo que era la práctica, ¿no? Lo que era la acción. Y esto se lo enseñó a sus discípulos. Yo creo que es el padre de lo que es la generación de los 70, la generación de lo que hoy ya reconocemos como Fernando Álamo, que también lo tenemos en esta Cámara representado, Juan José Gil, Baracalce, Gonzalo González, es decir, en esta generación del 70 un poco es hija directa de Pedro González. Y además digo que a lo largo de su vida siempre desarrolló una potencia, como se dicen ahora los ejecutivos, una potencia creadora que no lo dejó hacer varias cosas a la vez. El ejercicio de la política, el ejercicio de la docencia académica y el ejercicio de la creación, ¿no? Pues si recorremos sus etapas nos damos cuenta que pasa desde los Iserces del principio de los años 60 al Cosmoarte, donde se plantea problemas existencialistas y problemas donde le da a la pintura una dimensión de expresionismo, y luego pasa por sus grandes series que se llaman El mar, El bosque, Coches, hasta esta cita que he hecho de la montaña, con las que podemos también nosotros degustarla en cualquier momento en los que estamos aquí en esta Cámara. Por lo tanto, lo que pedimos es que se le busque, es que el anhelo que tuvo en vida Pedro González se concrete y se le busque en La Laguna, intercediendo el Gobierno de Canarias, un espacio digno para una exposición de sus obras que puedan ser visitadas por los muchísimos
visitante que tiene hoy la laguna, que además donde no se abren sino tascas y donde no se abren sino cafeterías y tiendas de franquicias, pues que esa sala de arte Juan Cás pueda ser un sitio, por lo menos transitorio. Muchas gracias, señor García Ramos.